Muy buenas noches, queridos compañeros y amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores. Nuevamente nos reunimos hoy día martes, como siempre, en nuestras actividades políticas y culturales. En esta oportunidad, la Biblioteca del Pueblo, Luis Alberto Sánchez, tiene el honor de presentar al compañero Carlos Nava, doctor en Derecho, y nos va a hacer conocer de su obra, que va a ser comentada por amigos y profesionales y compañeros, por supuesto, Carlos, claro que sí. La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción. Entonces, sin más, dejamos a Guillermo Cete, por favor, que haga la presentación del caso. Siempre el saludo también a los compañeros y amigos que nos siguen en Facebook y en YouTube, a los presentes, por supuesto. Un saludo especial a nuestro querido compañero general Aurel, que está acompañándonos en esta oportunidad. Saludo fraterno, compañero. Bien. Muy buenas noches con todos los presentes y con los que nos siguen en redes. Quisiera comenzar con una observación muy interesante que a raíz de un viaje que hemos hecho esta semana a Cañete con el compañero Luis Fernando Lindo, acompañando a la Secretaría de Organización, fuimos a Cañete y se nos obsequió esta revista que, para sorpresa mía, había un artículo del doctor Carlos Vicente Navas y hay un extracto muy importante que me llamó la atención. Dice así, cito: "Se ha dicho que el político piensa en las próximas elecciones, mientras que el estadista debe pensar en las próximas generaciones. Es decir, que se prefiere el interés inmediato de llegar al poder con ofrecimientos fáciles". Por supuesto, esto es moralmente cuestionable, pero éticamente le hace mucho daño a la política, y la coyuntura nacional nos demuestra que un libro como el que el doctor Carlos Navas ha podido brindarnos, La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción, guarda una relación de crítica pero también de observación frente a la realidad nacional. Esta relación de vacuna contra el virus de la corrupción es interesante porque no elige la palabra bacteria, sino el virus. ¿Por qué el virus? Porque el virus incuba dentro de la célula y luego lo que hace es esparcirse, proliferar. Y eso es algo que durante todos estos años hemos visto increciendo. Para ser práctico, he de decirles que mis capítulos favoritos han sido el sexto y el séptimo, en donde habla a profundidad de conceptos y definiciones sobre la responsabilidad en general, aspectos deontológicos que para mí, como profesional de bibliotecología y ciencia de la información, nos toca muy de lleno, porque el ámbito moral es algo que todo editor tiene que tener en cuenta en el ejercicio de la revisión de libros, en la revisión editorial. Claro que quisiera hacerles también un comentario. En un mundo donde la corrupción parece estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, y esto es algo muy real, la gente se queja de que sus congresistas son corruptos, pero no se dan cuenta de que la corrupción se añeja e incuba dentro del día a día. Surge la necesidad de encontrar soluciones efectivas para erradicarla, y el libro presente nos da una propuesta innovadora: la aplicación de la ética como una herramienta para combatir la corrupción, pero por sobre todo te hace un paseo general y bibliográfico para lograr ese objetivo. Los problemas morales se basan en valores personales. Esto es una observación que quisiera también que tengan en cuenta. Estos valores personales requieren decisiones en situaciones cotidianas. Por ejemplo, aquel que engaña a su esposa es un inmoral. No le está faltando a la ética, le está faltando a la moral. Y mientras que la ética, por otro lado, ofrece un marco teórico para analizar lo bueno y lo justo de una forma más macro. Dicho esto, a través de las páginas nos guía por un recorrido en donde plantea estrategias y soluciones prácticas
para implementarlo en nuestra vida cotidiana. Quisiera resaltar los puntos de la relación entre la ética y corrupción, que es algo muy importante, que lo tocan en el libro, la importancia de la integridad personal y profesional, las estrategias para fomentar la cultura de la ética, que es algo que se debería fomentar desde el colegio, y me parece preocupante que ya no solamente se erradique en cursos, sino que se tome por sentado de que no es necesario en la currícula. Y la responsabilidad social y empresarial en la lucha contra la corrupción, porque es algo que la sociedad debe tomar en serio. Este libro tiene como finalidad, por supuesto, de identificar, ejemplificar y dar soluciones dentro de la realidad sociopolítica que nos ha tocado. Hay una verdad en el capítulo 6, nos habla de la ontología, y ahí nace, es una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas, en cierto modo reflexiona sobre las concepciones de la realidad, sus acciones y características. Etimológicamente, esta presentación de la ontología se puede definir como el conocimiento del ente, el saber de él. Y personalmente, como les mencionaba antes, la deontología profesional es algo importantísimo dentro de la justicia, en la independencia profesional, la libertad profesional, conciencia y la ciencia. Y esta parte es importante, la ciencia. La ciencia tiene una característica muy peculiar, que es predictiva. La ciencia es un elemento que te permite explayarte y ser en potencia para lograr objetivos claros. El Partido del Pueblo, por ejemplo, el pensamiento aprista es un referente vivo y locuaz de esta teoría. En base a el fundamento científico del relativismo tiempo histórico, es como se mantiene vigente bajo fundamentos éticos y morales, algo que lamentablemente en los últimos años o se ha perdido o han decidido olvidar muchos dirigentes. Esta presentación va a ir acompañada, por supuesto, de los comentarios de los compañeros, y desde ya les digo muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en la Casa del Pueblo Miraflores, Alan Navas, que va a hacer la presentación, y el compañero Humberto Carranza, que va a hacer los comentarios. Le cedo por favor la palabra al compañero Alan Navas. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos estar en su casa, compañero Luis, por abrirnos las puertas, por darme la oportunidad, doctor Carlos Navas, de estar aquí presentando este libro que realmente, a pesar de que el volumen es amplio, pero cabe leerlo una y otra vez, realmente que sí, y aún así leyéndolo, yo creo de que va a haber todavía por leer mucho más. Este libro que se ha presentado el día, ya bueno, hace un tiempo atrás, pero que hoy día lo volvemos a presentar, es la punta de un iceberg, ¿no? Que hay mucho más por descubrir. El doctor Carlos Navas lo que ha hecho con la obra es dejar un abanico, una posibilidad, una puerta abierta, de ya no tan solo hablar de un tema que nos está comiendo a todos, como población, como sociedad, como humanos, sino que ha dejado ya un llamado de poder actuar, de poder hacer. Este libro consta de 12 capítulos, como bien lo expresaba, en los cuales 9 de los capítulos están más abocados a explicar cuál es el sentir filosófico que encierra la parte de la moral y la parte ética. Dos conceptos que hay que marcarlos bien, porque aún en las clases universitarias, en los libros, no se puede definir, aún no se puede entender qué es moral y qué es ética, y muy bien está expresando el compañero. La moral es algo que es una causa de práctica social de ciertas comunidades. El compañero ponía el ejemplo de que sacar la vuelta a nuestra esposa, por ejemplo, no es una inmoralidad, quizás aquí, ¿no? Y en otras sociedades, quizás no. Los musulmanes, por ejemplo, pueden tener 2 o 3 esposas y no es inmoralidad. Entonces son criterios de moralidades, cada sociedad tiene criterio de moralidad. Es la ética la que entra a tallar para organizar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué favorece a algo que es importantísimo detallar aquí, a la persona humana. A la persona humana, ¿qué favorece a la persona humana? Y cuando hablamos de persona humana, que es donde vamos a entrar a detallar después con el libro, por lo que el libro tiene un valor mucho más importante de lo que está escrito aún, sino lo que viene por escribirse. La persona humana no es un individuo, es el global de seres
que estamos involucrados en esta especie, en este género humano. No es tan igual como el Código Penal cuando identifica al individuo que es, no, la persona que, ¿no? O aquel que mata a otro, ¿no? No es que esté individualizando, sino está hablando del global, del conjunto de lo que somos, seres humanos, en su plenitud. Y ese ser humano necesita un estándar jurídico que lo proteja para que pueda seguir siendo no el ser humano de hoy, sino el ser humano del mañana también, el ser humano de siempre, espacio-tiempo histórico. Lo que decía el compañero al comienzo, señalaba de que nosotros debemos de proyectarnos a ser estadistas en función a ver las generaciones y no detenernos simplemente a vernos a nosotros, no ser políticos del momento. Y este libro lo que trata de mostrarnos aquí es ver cómo se ha degenerado y cuál es la madre del cordero, en dónde radica el problema. Y yo voy a hacer una observación, compañero Navas, o sea, partiendo desde la lupa que el compañero Navas nos ha puesto con este libro. La observación es la siguiente: hemos pasado que la moral, primero, la moral ya debatida por la inmoralidad ganada en los conjuntos sociales, y eso se ha vuelto la nueva moral. La moral ha pasado a los órganos públicos y ya no es la ética lo que lo ha filtrado, o sea, no hay ética, ha pasado de frente la moral, que ya ahora es transformada en inmoralidad y moral, y ha pasado directamente al sector público. Hemos pasado de lo que decía más, ¿no?, de la estructura a la supraestructura, y no hay ningún filtro de ética en las cuales se puede debatir. ¿Por qué? Porque nadie lo debate, nadie lo pone en custodia o lo pone sobre la mesa para poder manifestarlo. El compañero Nava lo que hace con este libro es comenzar a tocar ya con pinzas algunos asuntos, como por ejemplo la presencia de que quién tiene que tomar el mando en este momento para que se asuma la ética, y es el gobierno, es el Estado en sí. Ya no podemos dejarlo en manos de la sociedad, porque la sociedad no tiene filtro, tiene que ser alguien que sea por encima de la sociedad, porque las sociedades en este momento estamos bombardeados por costumbres que son inmorales. Entonces tiene que haber un órgano que es estatal, que comience a generar políticas públicas en lo que es la gestión de la ética. Pero resulta de que el Estado es muerto en sí mismo. Si es bien cierto que es un órgano jurídico que tiene vida propia, pero esa vida propia tiene que tener un alma, y el alma se la damos nosotros, los seres humanos, y el alma que tiene este Estado se llama gobierno. Pero cuando los gobiernos vienen, como estos gobiernos últimos que hemos tenido, Vizcarra, ¿por qué salió o por qué tomaron las calles la gente por el tema de Vizcarra? ¿Salió porque hubo un movimiento político o porque hubo una vacunación indebida? Por las vacunas gay, ¿no?, que salieron a la luz. Entonces, por un acto inmoral. Era el gobernante, era toda la fuerza gubernamental que supuestamente era el alma del Estado, ¿no?, los que hacían impulsar el Estado, el ánimo, el movimiento del Estado. Sin embargo, estos estaban todos en temas de corrupción. Igual lo de Pedro Castillo, igual lo de los gobiernos que han ido cayendo poco a poco con toda la figura de corrupción que han habido. Entonces este es un tema que sí realmente tiene que tomarlo el Estado, y la posibilidad que nos deja este libro del doctor Navas es de que ahora comencemos a hacer un proceso de organizarnos, hace una convocatoria de que quiénes tienen que ser los que asumen el poder. ¿Quiénes son los que asumen el poder? Los partidos políticos, la sociedad organizada haciendo política. Y nosotros como partido aprista desde adentro tenemos que tomar este tema de la ética para inyectar la vacuna. El libro invita a tener, como bien se decía cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, la primera línea, ¿no? ¿Quiénes eran la primera línea? El cuerpo médico, los enfermeros. Aquí necesitamos que el partido aprista se vuelva la primera línea de acción. Y eso es lo que nos está invitando el libro cuando habla de la ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción, es crear una nueva forma de hacer partido, de hacer política y de llegar al gobierno. Una especie ministerial en la sombra para que nosotros podamos manejar la conducta ética de lo que no existe en el Estado para después implementarla en ella. Y esto tiene que ver bastante con las universidades también, doctor Navas, ¿no? Necesitamos que este concepto de ética, como bien dice el doctor Navas en su libro, necesitamos que esto sea implementado desde la educación. La educación es más importante, y a mi parecer más importante que la misma economía, ¿no? Siempre este huevo a la gallina. ¿Cuál es primero, huevo a la gallina, la economía o la educación?
la educación es la que crea la cultura, o sea, la cultura se manifiesta por intermedio de la educación. Estamos viviendo valores negativos de la cultura, o sea, una forma de transgredir la cultura, y esa cultura la estamos repitiendo en los colegios que no pueden educar a nadie, colegios que no tienen capacidad de poder educar porque los medios de comunicación que no tienen ética educan a esos jóvenes, que son abandonados por sus padres dentro de la misma casa porque tampoco no tienen ética de paternidad. Entonces, esta figura es algo muy importante. De verdad, a mí me parece que no estamos en los debates de antaño cuando se hablaba qué fue primero, ¿no? O qué es lo que tenemos que ver aquí. El hombre nació bueno y la sociedad lo volvió mala. El hombre nace neutro, quizás, pero la sociedad lo va corrompiendo, lo va educando, lo va formando en torno a la cultura que va manifestando. Y esto es lo que ya comenzaba a llegar a estos niveles, donde la ética ya no se practica para nada. Para llegar a esta ética jurídica que el libro nos quiere enfocar, a la ética pública, donde quiere que la ética se encuentre en los poderes del Estado, es necesario de que comencemos por la persona, por el individuo, por la persona humana. Y para ello es principal e importante, como bien señala el doctor Na, en encontrarnos con esta persona humana como el individuo moral. Artículo número 1 de la Constitución Política. No hay nada más supremo que el ser humano y su dignidad, y es que hay que educarlo, hay que formarlo. Por último, yo invito a que leamos este libro, porque este libro es como le digo, la punta de un iceberg, pero nos está invitando a que escribamos mucho más. Yo creo que el doctor Nava tenía que escribir sobre lo que es la ética en los colegios profesionales, la ética en cada una de las organizaciones, los colegios, los ministerios, la ética de lo que tienen que ser los medios de comunicación, porque como bien plantea él en el libro, tiene que ser una ética integrada, una ética en conjunto, entre todas las partes, entre multisectorial, y este multisectorial requiere que todos estemos involucrados en ello. Ahora, lo segundo que lleva este libro es la voz de todos, ¿no? Que nosotros levantemos nuestra voz, estudiemos, entendamos y comenzamos a compartir y a escribir, a comenzar a no a debatir, porque acá no hay, creo que son puntos muy fuerte cuando usted señala la máxima, ¿no? Las máximas, la cantidad de personas que han escrito, que el doctor Navas ha tenido la capacidad de poder englosar los pensamientos de una serie de personas a través de todo el libro para sacar las máximas del pensamiento de la ética. Y eso es importante resaltar. Tiene un libro que es un valioso trabajo, y que lo más impresionante que es un libro abierto que aún continúa por escribirse. Yo le agradezco al doctor Carlos Navas por ello, convoco también, al igual que usted, doctor Carlos Navas, y me convoco a que pueda contar con nuestra participación, a que esto tiene que ser ya un foro, un trabajo de poder manifestar, ya un trabajo de poder llegar al gobierno. El partido tiene que tomar las banderas de la ética. No puede ser un simple discurso, sino comenzar a trabajar en equipos. Y ese es el trabajo que también está encomendado a usted, doctor, mi querido compañero Luis, porque definitivamente usted es secretario general y usted es un baluarte que está abriendo las puertas del partido para poder trabajar en ello. Yo agradezco este trabajo, este esfuerzo del doctor Navas, y sobre todo agradezco la posibilidad de no haberlo cerrado con la mediocridad de decir ya y háganlo, ¿no? Sino lo dejó tan abierto como para que lo hagamos todo, incluido el doctor Navas. Sigamos escribiéndolo sobre ello. Y yo felicito este trabajo que ha venido haciendo con tanta pulcritud. Realmente es un virus, y es un virus que no es tan fácil como el virus del coronavirus acabar, porque nosotros somos una sociedad y la sociedad está en constante movimiento. Entonces constantemente tenemos que estarnos vacunando. No es que 3 dosis, 5 dosis nos termina el virus, sino que hay una constante vacunación. La moral tenemos que cambiarla, tenemos que vender una nueva figura de moralidad en el país, y con ello también implementar una ética que sea el filtro, que no llegue directamente una moral a establecerse en el gobierno, si no tenemos figuras como Pedro Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañero Humberto Carranza tiene la palabra para hacer el comentario. Buenas noches, estimados compañeros. Sean mis primeras palabras agradecer a mi amigo y colega Carlos Nava por formar parte de la presentación de su libro La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción.
El trabajo profesional es fruto de la dedicación de tantos años. Desde que conozco a Carlos, sé de su entrega, dedicación a la noble causa del enriquecimiento del pensamiento jurídico como herencia para las nuevas generaciones. Como bien lo señala en el prólogo, existe vasta literatura sobre la corrupción y la forma de combatirla, ya que es una enfermedad de elevado costo social. Por ello, acertadamente sostiene que esta epidemia nunca desaparecerá, porque siempre existirá rebrotes que permitan su reproducción de diferentes formas, convirtiéndolos en uno de los males más perversos de la civilización. Para esto recomienda insistir en la lucha contra la corrupción, siendo que todos los peruanos debemos estar responsablemente comprometidos en su erradicación. Por ello, agradece a todas las personas que han contribuido a combatir. El presente libro consta de 11 capítulos. El primer capítulo, denominado La corrupción en nuestro mundo globalizado, reseña en este capítulo los recientes y graves escándalos de corrupción, lo que ha involucrado a altos funcionarios políticos, así como a connotados personajes cuyo accionar ha generado un prejuicio económico, social, moral al Perú, en desprestigio de la función pública. Por ejemplo, en nuestro país el caso Lavajato, seguido contra las empresas constructoras brasileñas, que involucra a empresarios, funcionarios públicos y gobernantes que han sido investigados y sancionados. El autor asevera que el mayor índice de la corrupción se encuentra en las contrataciones del Estado, entre funcionarios y proveedores o empresas contratistas, impidiendo la eficiencia y la eficacia de la administración pública, siendo uno de los males más reprochados. Y a partir de ello también da algunas recomendaciones, señalando que debemos tener conciencia y combatir la corrupción a todos los niveles gubernamentales, contando con la participación de los ciudadanos e instituciones. Para esto es indispensable educar a los administrados para que denuncien todo hecho irregular. Una parte de este capítulo está destinada a presentar algunas definiciones de corrupción que son muy importantes, como le decía Carlos, muy importantes porque los abogados penalistas nos enriquecemos de todos estos conocimientos en los delitos que hoy día más que nada están procesados muchos funcionarios públicos. Entonces, los diversos conceptos como de José Rafael Bielsa o Oscar Quesada, que permiten pues enriquecer los conocimientos. Y en mi opinión, el autor hace en mención muy completa el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que señala: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia, el Estado de Derecho, y da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad. El autor, en cuanto a las modalidades que se presentan como acto de corrupción, nos habla que existe la corrupción, la gran corrupción y la pequeña corrupción. Eso es importante conocerlo. Yo, por ejemplo, en este libro me he interesado. Define la gran corrupción como lo que se produce en las altas esferas de los gobiernos, implicando consecuentes y grandes abusos del poder. La corrupción está asociada a organizaciones criminales de gruesos calibres que no tiene reparo para cometer sus fechorías.
Pero en cuanto a la pequeña corrupción, el autor señala, lo vincula directamente con la prestación de servicios públicos y suele darse en la interacción entre los servidores civiles y ciudadanos necesitados para agilizar trámites, servicios, evitar multas u otras acciones. Interesante, porque está definiendo bien, no habla en un concepto general, sino está definiendo bien la gran corrupción y la pequeña corrupción. En cuanto al capítulo 2, me ha interesado este libro porque, como le digo, para el ejercicio profesional, lo he leído minuciosamente. El capítulo 2, en este capítulo el autor desarrolla la ética aplicada en la función pública para contrarrestar la corrupción. Señala que la lucha contra la corrupción tiene por objeto hacer que las personas que ocupan un cargo público lo hagan responsable, eficiente y honestamente. En ese sentido, la ética en la función pública se encarga de fundamentar y motivar la formación laboral eficiente, el cuidado del patrimonio estatal, la conducta responsable comprometida para velar por los intereses públicos y que estos sean respetados, teniendo en cuenta que el funcionario público es un servidor público y su actuación debe enmarcarse dentro del respeto de su propia dignidad y la ley. En ese sentido, el autor plantea como hipótesis que la falta de ética o de no moralidad entre los funcionarios y servidores públicos se debe a la falta de una educación adecuada a cargo de la comunidad y la familia, siendo que la ética es importante y necesaria en el ejercicio de cualquier cargo público. Asimismo, propone conceptos, criterios sobre la ética pública como disciplina genérica y vacuna contra la corrupción y la necesidad de la formación ética de los ciudadanos. En el capítulo 3 nos habla de la corrupción política. Aquí el autor desarrolla cómo los funcionarios que llegan al poder no cumplen las promesas efectuadas, defraudando las expectativas y agravados por los actos de corrupción que se manifiestan en diversas formas, describiendo y desarrollando estas modalidades. Desarrolla también la relación entre el sistema político y la corrupción como principal motivo de la falta de credibilidad, la ética en la política y la democracia, siendo preciso y enfático al señalar el autor la importancia de la ética para lograr buenos resultados en la política y en la gestión. Para esto propone una visión histórica de este fenómeno y acota que el primer acto de corrupción que se presenta en la historia bíblica, cuando Eva convence a Adán para que coma el fruto prohibido. Y así tenemos pues como hace referencia de Alfonso Quirós, quien manifiesta que la corrupción llega al país en las mismas carabelas en las que llegaron los conquistadores españoles durante el virreinato. ¿Y cómo se manifiesta? Nombrando autoridades a cambio de dinero. Precisa que los actos de corrupción sucedidos en los últimos gobiernos darían origen a varias obras con particularidades en cada. El autor también aborda la responsabilidad política en los actos de corrupción. Revisado los distintos criterios de juristas, politólogos, definiendo como la imputabilidad que se atribuye a los funcionarios con derecho al antijuicio por las actuaciones que realizan ejerciendo el poder, precisando que la misma es individual y constituye un gran obstáculo a la democracia. En el capítulo 4 desarrolla el concepto del principio de la ética para evitar la corrupción, de la ética pública para evitar la corrupción. Señala que los principios son criterios interpretativos vinculados con la filosofía y son el punto de partida del conocimiento. Son pues mandatos que se caracterizan
y que pueden ser cumplidos en diversos grados, señala el autor. A partir de ellos se forman cánones que permitan afrontar el flagelo de la corrupción. Estamos muy minuciosos, he ido analizando capítulo por capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 5 nos habla de la axiología o teoría de los valores, que es a partir del estudio de los problemas concretos y filosóficos, los valores predominantemente que tienen referencia entre la ética y la vida humana. Señala que son los valores éticos los que guían el comportamiento y regulan las conductas. El autor define que los actos valorativos constituyen un conjunto de estimaciones, apreciaciones o valoraciones que una persona formula aplicando criterios más o menos uniformes y según el cual se comporta en el transcurso de su vida y a partir del cual puede ser calificado. Desarrolla la trascendencia en nuestra vida de las buenas costumbres, de nuestra sociedad, los antivalores o conducta negativa, la deshonestidad y otros valores que propician la corrupción. En el capítulo 6, en cuanto al capítulo 6, aborda la moral y el principio de moralidad, entendiendo la moral como un sistema de contenido ontológico que refleja una determinada forma de vida decente y responsable, que como bien lo señala Víctor Taquía, es un conjunto de facultades del espíritu o de la razón, es la apreciación desde el entendimiento o la conciencia. Son los principios de la conducta que hemos adquirido por asimilación de las costumbres y valores de nuestra vida. Todo esto se ve reflejado en el libro, que es muy provechoso para todos los estudiantes de Derecho, y no solamente para los de Derecho, sino para otras especialidades, porque enriquece los conocimientos hoy día ante un flagelo tan fuerte que tenemos, por el cual tenemos que luchar. Entonces, tenemos acá, en cuanto habla también el principio de moralidad en la administración pública, lo describe como un conjunto de reglas que deben darse para determinar el buen querer. Plantea el criterio de la moral. Es un libro que recoge un estudio muy serio, muy amplio, no solamente se circunscribe pues a la corrupción, sino le ha hecho un estudio muy minucioso para ver de dónde son los orígenes. Entonces, cuando habla del criterio del mal, desde una perspectiva histórica, a través de la evolución de las sociedades en el respeto de los valores de contenido moral, lo que ha venido decreciendo en nuestro caso a partir de nuestra cultura inca, resaltando la existencia de claros principios morales hasta llegar a nuestros tiempos, influenciados por el desarrollo de la información y comunicación. En cuanto al capítulo 7, ¿qué plantea? La responsabilidad ética deontológica en la lucha contra la corrupción. Desarrolla conceptos, definiciones sobre la responsabilidad, señalando que cuanto más alto sea el cargo, son mayores las exigencias que deben tener y que debemos ser conscientes que cada acto que se realiza a diario nos van construyendo como individuos, nos van definiendo y transformando positivamente o negativamente como ser humano, entendiéndose que desde la perspectiva de la ejecución de un acto libre que nos obliga a asumir las consecuencias del mismo, acotando que la responsabilidad es el complemento necesario de la libertad, concluyendo que el concepto de responsabilidad y la libertad y el concepto de responsabilidad, según el autor, es una referencia común de distintos ámbitos de la vida humana y de las actividades que se realizan. Aborda el tema de la responsabilidad ética y moral del ser humano, la deontología aplicada para un ejercicio profesional, entendida según el autor como la disciplina del deber, como el conjunto de normas vinculantes para un grupo profesional y definiciones y conceptos de algunos tratadistas que enriquecen los conocimientos en cuanto a ello. En este capítulo el autor selecciona pautas, reglas, normas de carácter deontológico que son forma de cómo las instituciones públicas, privadas
cuidan su prestigio, el buen desempeño de sus integrantes y a través de los denominados decálogos y declaraciones que lo desarrollan, que tiene que ir acompañado, que lo ha desarrollado también en el libro. En el capítulo 8, en este capítulo denominado La ética en la persona jurídica, en este capítulo aborda conceptos, definiciones sobre la persona jurídica y el debate doctrinario que existe sobre la capacidad moral en cuanto ésta se propone como condición exclusiva de la persona física. Se desarrolla también la integridad corporativa frente a la corrupción, la ética en el mundo de los negocios, el sistema de gestión antisoborno y la responsabilidad social corporativa privada. Entonces, temas que son de una discusión constante y es el quehacer, ¿no?, de nuestro país y del mundo también. En dicho capítulo ha incluido conceptos y criterios de responsabilidad social. En esto el autor introduce el concepto de responsabilidad social como valoración positiva o negativa en las actuaciones institucionales, precisando también una serie de conceptos en cada una de las instituciones que se han desarrollado y cuyo autor e instituciones han podido desarrollar con una contribución, el mejoramiento social y económico. El capítulo 9 desarrolla organismos de lucha contra la corrupción, y aquí habla pues y precisa sobre la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. El autor en este punto, en este capítulo, ha desarrollado con mucha precisión y conocimiento en cuanto a la ética y la lucha contra la corrupción, que son temas muy importantes en la agenda nacional e internacional, lo que han propiciado los gobiernos a crear instituciones en la lucha frontal contra la corrupción, como la creación del CAN, Comisión de alto nivel anticorrupción, integrado por instituciones públicas, con el objeto de coordinar, articular acciones para proponer políticas de mediano y largo plazo. En este capítulo el autor también desarrolla objetivos estratégicos establecidos por la CAN, como la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción. El autor nos habla del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y señala una de la definición como el uso indebido de los poderes públicos para la obtención de un beneficio irregular de carácter económico a través de la violación de los deberes y cumplimiento en desmedro de la legitimidad de la autoridad de los derechos fundamentales de la persona. Aquí también desarrolla lo que concierne a organismos y acuerdos internacionales de la lucha contra la corrupción. Mencionados, existen entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, con la finalidad de supervisar el nivel de corrupción administrativamente internacional, como es el caso de la ONU, la OEA, Transparencia Internacional. El capítulo 10, pero voy abreviando porque el autor del libro tiene más espacio, yo tengo que ser breve. Capítulo 10. En el capítulo 10 aborda la protección del buen funcionamiento de la administración pública, ¿no? Y el último capítulo que está destinado al tratamiento de las actuaciones en el marco de la lucha contra la corrupción, básicamente que se centra en los actos de corrupción, en las contrataciones del Estado. El autor conoce muy bien esto porque él ha trabajado en una entidad que se desarrollaba pues contrataciones del Estado. Entonces, él sabe en cuanto a las compras, servicios, ejecuciones que requieren las entidades públicas. Y este tema pues lo ha desarrollado con mucha profundidad y bastante conocimiento, a partir de que él ha sido un funcionario de OCE y que le otorga credibilidad y conocimiento de los hechos que puede haber visto, analizado y resuelto también ese día. Finalmente, no me queda más que felicitar a mi colega, compañero y amigo Carlos Nava por su esfuerzo
dedicación, para contribuir no solamente al enriquecimiento académico de los hombres de derecho y los ciudadanos en general, sino también para buscar propuestas frente a un flagelo tan dañino como es la corrupción. Sé por experiencia propia el sacrificio que conlleva escribir y publicar un libro que a veces no te los quieren financiar, que tú mismo con tus propios recursos. Probablemente los beneficios materiales sean pocos, pero la satisfacción personal y profesional de contribuir de esta manera con la sociedad y el país son inmensas. Por eso nuevamente mi agradecimiento, Carlos, por hacerme parte de tu esfuerzo y de tu vida. La palabra ahora es del doctor Carlos Navas Rondón, autor de esta obra que esta noche estamos tratando, y quisiera hacerle una pregunta. ¿En qué momento usted toma la decisión de embarcarse en la aventura de comenzar un libro con una temática tan coyuntural y, por sobre todo, una segunda pregunta para el término? Luego de este libro, ¿qué sigue para el doctor? ¿Hay alguna proyección profesional, personal, quizás política? Por favor, adelante. Bueno, primero gracias por la presentación de este libro, especialmente al secretario general de esta base de Miraflores, igual que los compañeros que nos acompañan, porque creo que acá tenemos también un referente de nuestro partido, compañero Genaro Vélez, que lo acompañé en el Tribunal de Ética. Muchos años, ¿no? Hemos estado no sé cuántos años ahí. Yo era el fiscal del tribunal y el presidente del Tribunal de Ética. Justo le traje el manual que sacamos de todos los reglamentos de disciplina, porque algo que nos enseñaron nuestros predecesores en el partido fue de que teníamos que ser disciplinados, honestos y ser ejemplo ante la sociedad, ¿no? Eso es una motivación que siempre lo tuve. Pero mi experiencia, como se ha mencionado, en el Ministerio Público, en la que he estado 20 años, y en el OCE casi 6 años, me han permitido ver de cerca la corrupción, los casos de corrupción, ¿no? He tenido realmente mucha indignación cuando veía la forma de cómo los funcionarios públicos transgredían sus deberes e incurrían pues en estos actos que son totalmente reprochables, incluso con ilícitos penales. Yo no me he querido profundizar mucho en este tema, algo le faltó a Humberto, pero lo hemos mencionado, todos los casos penales que también se señalan por la conducta ilícita que cometen nuestros servidores del Estado, en todos sus niveles, ¿sabes? Porque para mí tampoco no hay pequeña ni grande corrupción. El corrupto siempre va a ser corrupto y empieza de pequeño, basta que tenga la primera ocasión y después va a continuar ascendiendo hasta llegar a ser presidente, ¿no? Entonces esas situaciones han motivado, especialmente en una época en la que tuvimos un tiempo de estar en nuestras casas evitando este virus que tanto daño nos hizo, ¿no? Que se extendía, nos contagiábamos. Entonces ahí se me ocurrió la idea del título, pues. Esta corrupción es igual que esta pandemia que hemos tenido, que se contagia, se extiende y causa un daño tremendo. Entonces, hemos estado acopiando, porque sobre la corrupción se habla mucho, ¿no? He mencionado una serie de citas, de refranes, máximas, proverbios, y la literatura es extensa, y lo hemos enfocado de diferentes puntos de vista, ¿no? De la filosofía, de la historia, de la política, de la educación. En todos los niveles se habla de corrupción, de la época bíblica, como se menciona, ¿no? De Adán y Eva. Hemos tenido tremendo flagelo que es el mal, la conducta de algunos hombres que, a pesar de que incluso tienen hasta formación, ¿no? Ese es otro tema que tal vez me gustaría tocar, a qué me voy a dedicar, porque realmente la integridad no solamente requiere de que la persona esté capacitada, especializada técnicamente, con todas las
conocimientos, y esa es cuestión material, pero la cuestión espiritual de la moral, en la que debe complementarse para que pueda ser una buena persona en cualquier función en que se desempeñe. Eso nos está faltando. Las universidades están sacando buenos profesionales, pero una vez llegados a tener la primera oportunidad en que hay una tentación de un acto de corrupción, pierden los valores, ¿no? Pierden estos principios que a veces ni se les han enseñado a algunos. Muchos solamente se han formado, como digo, académicamente, ¿no? Brillantes profesionales, con mucha trayectoria, pero también declinan en sus valores y se prestan pues a estos actos de corrupción. Entonces son los motivos que me han propiciado de que hagamos esta pequeña y modesta contribución, que agradezco porque por el extenso del libro tal vez he merecido una segunda oportunidad para hacer la presentación, ¿no? ¿Tienes otra pregunta o continúo yo con el comentario? Bueno, la otra pregunta era básicamente ¿cuál es la proyección a futuro? Precisamente, ¿no? Que esto llegue en nuestro partido es necesario, es la base de toda organización que debe tener una moral, unos principios y una ideología basada en conducta, porque podemos ser los mejores planes de gobierno, podemos tenerlos. Podemos tener una militancia que es muy perseverante, pero sin valores, sin los principios, porque antes lo que más se practicaba, nosotros tenemos una historia grande de las que nos han dejado nuestros maestros, y en todo eso en los libros se menciona siempre la forma de cómo debemos comportarnos, ¿no? Las conductas apropiadas que debemos tener, las buenas prácticas en el ejercicio profesional, en el ejercicio político, donde nos encontremos, en todo estamento en que nos desarrollamos, tanto como trabajadores manuales o trabajadores intelectuales. Tenemos que tener ese tipo de conductas que hemos heredado de nuestros ancestros, que lucharon pues porque nuestro país se lograra, y la única forma de lograrlo es que esté ajeno a la corrupción, porque esto hace un gran daño. Hemos visto todo el perjuicio económico que trae consigo las obras paralizadas, las actuaciones totalmente deshonestas de alcaldes, de gobernadores, de autoridades de todo tipo que han lucrado del presupuesto que tiene nuestro país. Es un país rico que debería haber tenido ya, ser un país hasta desarrollado, y hemos apreciado el ejemplo de otras naciones que, estando en una situación mucho peor que la nuestra después de las guerras, cómo se han sobrepuesto y ahora son potencias. Los países del Medio Oriente, los países nórdicos de Europa, y no, la corrupción casi es cero, y eso les ha permitido pues que se desarrolle y no tengan todos los problemas que tenemos nosotros de falta de estructura. La formación de los docentes también es muy precaria, y ese es el mal ejemplo que tienen nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, que es el futuro de la nación, como siempre se menciona. Pues si no le damos esos valores, ¿no? La educación cívica recién se quiere restablecer, que es la formación adecuada, el patriotismo, tantos ideales que se deben cultivar para que después puedan desarrollarse en forma eficiente, ¿no? Y puedan ser buenos profesionales, hombres de bien. Hay algunas cosas que no se han mencionado. Algo me dejó Humberto, que ha hecho una revisión muy valiosa de todo lo principal del libro, pero hay situaciones que no se me empieza a leer la última, que era la protección al denunciante. Nosotros, si no queremos que haya corrupción, tenemos que denunciar estos casos. No podemos ser indiferentes, no podemos ser cómplices también de la corrupción, porque a veces se extorsiona, ¿no? Vemos que un policía, ya a mí cuántas veces me ha sucedido, se me acerca mostrándome la supuesta infracción que ha cometido y que tiene una multa de tanto, pero ya te está insinuando de que tienes que darle como dice un mexicano, la mordida, ¿no? El soborno, la coima. Es una costumbre que hemos tenido, ¿no? Por no hacer la cola también damos un dinero. Cualquier acto
que nosotros mismos hacemos comprometiendo esta moral que debemos tener todos de no permitir que se extienda, porque es un contagio, ¿no? Igual que los funcionarios del Estado que ven que algunos están muy bien, que han logrado pues tener éxito supuestamente en su vida económica, pero a costa de esos actos de corrupción que son muy frecuentes cuando tienen un poder. Cualquiera sea la forma, han conseguido obtener pues beneficios ilícitos, porque con los sueldos que a veces también tienen, a veces no pueden llegar a tener. Pero entonces ese es el ejemplo que ven los empleados subordinados y quieren también llegar a esa situación. Entonces ese es el cáncer que digo que se extiende y contagia y a veces no tiene remedio. Hay personas que son inmunes a la vacuna, ¿no? A la ética, digamos, en este caso, o que no les agrada. Yo he dado algunas charlas en algunas instituciones hablando de las contrataciones del Estado, y cuando he tratado este tema de la ética en las compras públicas, miraba a mucha gente que agarraba carne, como se dice, ir a ponerle el dedo en la llaga, porque todos están metidos en estas actuaciones deshonestas, porque ahí está el dinero. Y de la cabeza, ¿no?, el titular de la entidad hasta el último funcionario, sacan provecho de que el Estado tiene gran presupuesto para adquirir bienes, para que los servicios que se presten pues se remuneren en forma excesiva, o las obras, las ejecuciones estas empresas constructoras que tanto daño han ocasionado y que han el problema judicial se ha debido a eso, que las compras del Estado han motivado de que estén los partidos políticos involucrados, que empresas constructoras, todas las entidades que tienen, y los proveedores, los contratistas son los que han permitido, ¿no?, ir a actas de moralidades que conocemos. Entonces hay varias cositas que deberíamos haber tratado. Lo último también, estamos hablando de las personas jurídicas, porque no solamente es la persona natural la que tiene que tener buenas costumbres y buenas prácticas. Actualmente se está impulsando lo que se llama el compliance, programas de cumplimiento dentro de las empresas grandes para que eviten pues estos actos de corrupción entre sus miembros, ¿no? Es una forma de control interno que tiene las entidades del Estado, ¿no? Esas inspectorías que deberían, pero que no funcionan. Lamentablemente, yo en el OCE y en la Contraloría, ni el 5% de las contrataciones del Estado se supervisan, se controlan, ¿no? Y menos en sanciones ni el 2%. Hemos hecho una estadística, y eso la misma Contraloría, que ha sido muy extensa en ver estadísticamente cuánto de dinero se pierde. Son millones de millones. Es increíble lo que se pierde por estos actos de corrupción. Entonces lo hemos enfocado de diferentes áreas y puntos de vista, también apoyándonos en todas las criterios y que han tenido ilustres hombres que nos han alimentado para luchar contra este virus, ¿no? Hay organismos que están, pero a veces son de fachada. Propuestas, los planes anuales de anticorrupción que tienen con el CAN, con tantas instituciones, no funcionan. Y se gasta grandes presupuestos para poder sacar normas, para sacar las leyes, no sobra. Pero las leyes no eliminan la corrupción. Por más normas anticorrupción que se propician ahora en la nueva ley que se ha dado de contrataciones, también se está insistiendo. Al contrario, esto facilita, porque se está facilitando, se han reducido las exigencias, los trámites, y eso propicia que haya mayor corrupción. Bueno, hay de todo, y eso depende más que nada de la conducta moral, de la ética que deben tener el funcionario y precisamente las cabezas, porque si la cabeza no da el ejemplo, lógicamente que todos los demás miembros de una institución van a querer también sacar provecho de esta situación. Entonces, solamente agradecer, ya hemos comentado anteriormente también este libro, y le agradezco al comité, y también es una casualidad, mira, hemos juntado a dos amigos que han sacado un libro sobre Alan García, justamente sobre la dignidad y sus problemas judiciales que tuvieron, y eso
me entusiasma porque veo que siempre va a haber compañeros que estamos siempre preocupados para aportar algo a nuestro partido y a la sociedad. Muchas gracias. Si me permites, Guillermo, hago una interrupción, una pregunta adicional a Carlitos. Los colegios profesionales, ¿cómo actúan ante los profesionales que médicos, abogados, ingenieros, arquitectos que han fallado, que se les ha demostrado niveles de corrupción en alguna obra, alguna intervención profesional en temas de salud? Normalmente no toman acción. Es un deber que tiene todo colegio profesional de inculcar a sus agremiados la conducta ética. Siempre a los médicos, ¿no?, que hacen el juramento hipocrático, ¿no?, de gran Hipócrates, no de que sean hipócritas, ¿no?, sino que lamentablemente los ingenieros que deben hacer obras, pues, que sean... es terrible la formación, como les dije, que la formación académica puede ser excelente, y las obras también en algunos casos, pero de por medio ha habido intereses económicos para beneficiarse, desplazar a otros. La libre competencia no funciona, porque ellos acaparan y ya tienen el control desde que antes que se convoque la licitación, ¿no? Estas obras que se tienen que ejecutar ya están, pues, ya solicitadas y concedidas de antemano. ¿Por qué? Porque han inflado los presupuestos y un porcentaje de eso le corresponde al alcalde, le corresponde a la autoridad que está convocando este proceso. Y eso es algo que lo hemos visto continuamente. ¿Y a qué se debe? Porque los profesionales, pues, economistas que hacen también los planes, la planificación, todo, están coludidos y buscan, pues, sacar provecho de esos conocimientos que tienen, ¿no? Porque son el poder que tienen de ser autoridades. Por eso ¿ustedes creen que la gran parte de los que postulan lo hacen con fines sanos, ¿no?, de hacer una portada de servicio? Ya están, pues, las mismas empresas ya están poniendo a sus candidatos para que una vez que lleguen al poder ahí les concedan y les favorezcan con estas licitaciones. Y los colegios profesionales, como mencionas, poco hacen, no tienen, porque también hay espíritu de cuerpo. ¿No ven que la mayor parte están también comprometidos? La negligencia médica es frecuente. Pocos son los médicos que son sancionados. En otro país cualquier negligencia tiene un costo grande y a los médicos a veces les impiden seguir ejerciendo la profesión. Nuestro colegio de abogados también. ¿Cuántos abogados tenemos que realmente han denigrado nuestra profesión? Y la corrupción ahí es también muy grande. Del colegio de ingenieros, lamentablemente en los últimos 2 años no sabemos de parte del comité de ética que hayan ejecutado alguna sanción retirándoles la colegiatura. No pueden quitarle el título, pero sí la colegiatura, por lo cual no deberían ejercer. No conocemos de ningún caso. No hay habilitarlos, pues, no, porque realmente es un riesgo, porque están afectando. Logran, como tú dices, ¿no? Y encima construyen mal, no utilizan los materiales contratados, compactados con el cliente, ¿no? Llámese particular o el Estado. Entonces hacen daño realmente a la sociedad. Y tú dices correctamente que este es un virus, está por toda la sociedad. Bueno, Guillermo. Agradecerle al compañero Alan Navas por la presentación del libro, por estar aquí con nosotros, al compañero Humberto Carranza por hacer los comentarios, al compañero Luis Fernando Lindo por prestar la casa para una discusión tan interesante y tan necesaria. Ya lo saben, el compañero Carlos Navas, autor de La ética como la mejor vacuna contra el virus de la corrupción. Sí, si me permite, Carlitos, la Casa del Pueblo de Miraflores, en algunas oportunidades como la de hoy, se da algunas libertades. Permíteme. Gracias por la atención, y puede dejar algunos libros a nuestro secretario para que pueda tener a los mejores militantes este libro, que lo tengan. Y pido que te pongas de pie y enarboles la bandera indoamericana
como que eres uno de los distinguidos compañeros apristas que están por este escenario en esta casa y que nos representará perfectamente en cualquier escenario que el partido te exija lo haga. Gracias, país. La bandera de la patria, ¿no? Claro que sí, que esta es la patria grande. Sí, sí, Muchas gracias a todos los presentes aquí en vivo y a los compañeros que también nos siguen en redes. Hasta la próxima.